Muy buenas noches, estimados estudiantes, buenas noches con todos. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es de sus hermosas vidas? Buenas noches, abogado. Hola, ¿cómo están? ¿Qué más? Buenas noches, abogado. Bueno, buenas noches, hola. Qué gusto volvernos a encontrar una vez más, muchachos. Sí, abogado, ¿cómo está? Hola, buenas noches, buenas noches. Abogado, buenas noches. Hola, Abogada, buenas noches. hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, abogado. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, qué gusto. Buenas noches, ya esperemos que se siguen conectando todos. Muy bien. Alice, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Cristian? Muy ¿Cómo bien, aquí estamos? con Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas Buenas noches. noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Hola, nena. Bien, Inge. Ya tenemos de estudiante nueva ya. Hija de Cristian, la nena, me imagino. Muy bien, muy bien. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la semana? Una vez más, como podemos percatarnos, el tiempo ha pasado volando. Estamos finalizando la semana número 6, como ya es de su pleno conocimiento. En sí, la próxima semana vendría a ser la última semana de clases correspondiente al primer parcial. ¿Sí? Por el mismo hecho de que la semana número 8 ustedes procederán a rendir el examen y de igual forma vamos a sacar los promedios. A mí me gusta sacar los promedios con ustedes mismos, así no existe ningún tipo de duda y ustedes también ya de una vez tienen claro el panorama, en este caso de la calificación con la que van a ir, ¿no es cierto? Que eso resulta esencial también en este caso. Como yo ya les he manifestado, eh, vamos vamos a seguir desarrollando en este sentido las actividades que forman parte en sí de la asignatura. Y como les he recomendado, ¿no? En todas las asignaturas también que vayan cumpliendo con todas las tareas, los tests que correspondan según la materia y la estructura que haya desarrollado el docente. ¿Sí? Muy bien. Como una vez más les manifiesto, para mí siempre es un gusto encontrarme con este curso. Siempre les recalco y les reitero que es un curso súper chévere porque es verdad, en serio, al menos de mí, desde mi perspectiva particular, me parece un grupo humano bastante agradable, con el cual es súper chévere seguir tratando y desarrollando los contenidos que competen y corresponden en este caso a la materia. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Qué les iba a manifestar? Seguirán igual realizando las lecturas, por favor, porque eso es algo de lo que me percaté la semana anterior. Son muy pocas las personas que están leyendo, ¿sí? Y ustedes en este caso tienen la facilidad de poder realizar incluso las actividades en un transcurso de tiempo mucho más amplio, ¿no? Y esto es importante que ustedes lo tomen a favor, ¿sí?
pero que tampoco eh, incurramos o caigamos en la procrastinación, que ya hablábamos de esto alguna vez. Entonces, siempre resulta importante que se tomen las consideraciones del caso para que puedan tener un muy buen desenvolvimiento en relación a la asignatura. Perfecto. ¿Alguna pregunta, alguna duda, muchachos? ¿Todo bien? Perfecto. Así me gusta, entonces veo que todo está muy claro. Vamos a seguir conversando un poquito más en relación al tema que nos acoge y nos compete a la presente semana, que siempre resulta esencial, que como ya les he dicho, ¿no? Es una asignatura con un contenido que ustedes en algún momento o etapa de su vida ya la llegaron a ver, ¿sí? Pero que es esencial que como cada clase les reitero, la recordemos y que en este caso ya la lleguemos a aplicar dentro de un ámbito educativo con carácter superior, ¿sí? Son cuestiones que resultan esenciales en este tipo de casos, ¿sí? Muy bien, creo que ya estamos conectados bastantitos en este sentido. Creo que ya estamos con un gran número de estudiantes que supongo que han de haber sido los que pudieron conectarse a la tutoría de refuerzo de la presente semana, que siempre resulta necesaria, ¿no? Para poder transmitir y compartir diversos criterios en relación a la materia. Muy bien, muy bien. Les cuento que aquí ya se está acabando el invierno. Al menos ayer y ahora hicieron unos solazos, no sé cómo estarán por sus tierras también, pero creo que ya vamos superando el invierno en este caso. Esperemos que no nos vaya a repercutir nomás este clima en lo posterior con temas de energéticos, pero hasta el momento vamos muy bien, ¿sí? Bueno, ¿quién me dice en primer lugar? ¿Cuál era el tópico o el tema en relación a la semana número 6? A ver. Modalidades de la lectura, niveles de lectura. Ya, ¿no Es es el cierto? Gracias, Lady. ¿Sí? Entonces, bueno, Lady sí ha estado leyendo. Chévere, te felicito. La mayoría también, y no, no quiero que sean pocos, sino la gran totalidad del curso ya debe ir revisando estos materiales también. Ustedes conocen muy bien que a través del mismo van a poder desarrollar las actividades y los test que forman parte de la asignatura. ¿Ya? Perfecto. En este caso, como punto de partida, quiero preguntarles qué les llamó la atención de este tema de la semana. Inge, buenas noches. Hay un tema que estaba ahí justamente en la lectura 6 que dice que es el... Ya se le fue el Entonces yo internet estaba a la investigando, Claudine. pero según... Ahí me escucha, Inge. Ay, ay. Le decía que hay una, dice la audición de la lectura. Entonces yo estaba investigando, pero me quedé como con incógnitas porque no sé si era como, por ejemplo, puede ser un audiolibro. En sí viene a ser ello, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, nosotros también cuando compartimos con un público un poquito más extenso, podemos llegar a intercambiar ideas, ¿no? Y receptar, si bien es cierto, un contenido o información que forma parte de un texto, pero a través de otras personas, a través de nuestro medio auditivo, ¿sí o no? Que también es importante. Les pongo un ejemplo, es como que yo les pusiera a hacer un conversatorio sobre un libro en particular, ¿sí?
Entonces ahí ustedes también van a receptar información que va a ser utilizada para que puedan seguir comprendiendo este tipo de temas. ¿Sí? Entonces, prácticamente vendría a ser eso, ¿no? Sí, Claudine, en sí, tienes toda la razón. Dime, Vinicio. ¿Cómo está, abogado? Buenas Hola. noches, compañeros. ¿No podría ser también esta parte lo que se llama una lectura guiada, posiblemente esto de los audiolibros? También, es que exactamente es a lo que me refiero. Muchas veces nosotros en el colegio en particular, nosotros contábamos con un texto, ¿no es cierto? Con un libro. Libro que iba siendo desarrollado por el docente. ¿Sí o no? Y ustedes en este caso, obviamente van a receptar información en relación a un texto a través del sentido del oído. ¿Sí? Entonces también estás en lo correcto, Vinicio. ¿Sí? Perfecto. Vean, qué gusto me da. Están leyendo. Esto me llena de satisfacción, la verdad. Qué chévere. Muy bien. Entonces, interesantes los puntos que han tocado Claudina y Vini. Excelente, les felicito. Muy bien. Nosotros, en este caso, cuando nos referimos a modalidades de lectura, debemos de encontrar y entender que conocemos que existe una gran clasificación de los textos, ¿no es cierto? Dependiendo de la intención comunicativa que tengan cada uno de ellos e incluso del contenido que forma parte de su cuerpo. Entonces, por la misma razón, también existen modalidades de lectura. Y es importante que tomemos en cuenta todos estos factores porque forman parte del mismo entorno. ¿Sí? Es decir, que en este caso nosotros tenemos diferentes medios también para poder llegar a comprender el contexto y el contenido y el mismo sentido que ha tratado de darle en sí el autor a este. ¿Sí? Por ello, tomamos en consideración todos estos puntos que resultan esenciales con el propósito de seguir asimilando estos conocimientos. ¿Sí? Dentro de la misma, se reconoce a la escucha como una modalidad de lectura, que esto tiene gran relación con lo que nos acaba de manifestar tanto Claudina como Vini, ¿verdad? Que a través del oído nosotros también podemos considerar a la misma como una modalidad de lectura, ¿sí? Desde sí, la poesía, desde la experiencia estética y la lectura también inferencial a partir de ciertos enfoques semióticos que se encuentran enmarcados en diversos modelos socioculturales que aplican de forma directa también a la interacción social y que en este caso llega a promover también en este sentido la misma lectura, ¿sí? Nosotros vamos a observar y vamos a tomar en cuenta diversas modalidades que forman parte de este escenario, ¿sí? En las cuales, como tenemos un claro ejemplo de lo que les manifestaba cuando usted está en el colegio, ¿no? O incluso ahorita en las clases que están recibiendo y que están receptando, también se llegan a desarrollar estas modalidades a través de ustedes y de nosotros en calidad de docentes, que nos permiten a su vez llegar a establecer un entorno de construcción del conocimiento, ¿sí? Y por ende es importante que se lleguen a incluir y a vincular estas prácticas pedagógicas en el ámbito de la lectura, ¿sí? Dentro de la misma, nosotros han de ver ustedes ya observado, dentro del contenido que les facilite, que se pueden contener tres miradas en relación a la lectura. La lectura auditiva, donde se postula la escucha como una modalidad de lectura, lo que nos acabaron de manifestar sus compañeros, que es interesante. En cuanto a comprenden la complejidad de los procesos que se ponen en marcha
y que llega a desarrollar una persona cuando escucha un mensaje, ¿sí? Porque la misma recepción, como lo determina Bouchet, la recepción física de las ondas sonoras a través del oído y de escuchar se establecen como la capacidad de recibir y responder al estímulo físico y la información captada a través del canal auditivo, es decir, de nuestro sentido del oído, ¿sí? Por eso me resultó importante también lo que me manifestaba Claudina, ¿sí? Al mencionar en este caso la audición de lectura, que corresponde al seguir en sus libros la lectura realizada por el docente u otros lectores competentes, como los ejemplos que les planteaba. Ustedes han de haber tenido en su momento un profesor yo qué sé, tal vez de lenguaje y comunicación, ¿no? Dentro del cual él iba desarrollando el contenido que formaba parte de esta estructura. Y ustedes también iban realizando esta asimilación de conocimientos a través del oído, ¿verdad? Lo mismo sucede en varios entornos y esto se va a seguir desarrollando, de hecho, de forma permanente. Ustedes tal vez ya no de una forma tan explícita como la hacían en el colegio, pero van a seguir teniendo este tipo de experiencias y de aprendizajes a través de lo que corresponde a la audición de lectura. Por ello mismo, ustedes van incluso a descubrir las características, en este caso, que forman parte del sistema de escritura y del lenguaje escrito que dan pie a la entonación durante la misma en voz alta. Y es como les planteaba, ¿no? Lo que sé, ahorita les puedo empezar a leer algún libro y si a ustedes les facilito incluso este documento, ustedes me van a seguir escuchando, ¿no? Pero el contenido que forma parte de este texto. Cuando hablamos de la lectura guiada, si bien es cierto, el Vini nos estaba mencionando, ¿no? Que tiene cierta similitud y en sí, ciertamente tienen un vínculo bastante estrecho, porque tienen características particulares similares que incluso se pueden llegar a complementar. Por ende, tiene como finalidad el enseñar a los alumnos a formularse preguntas sobre el texto. Es decir, que ustedes incluso vayan desarrollando un criterio un poquito más preciso en relación a estos puntos estos puntos de contenidos ya técnicos o incluso de diversión o dispersión que pueden ser aplicados y utilizados a través de la misma. ¿Sí? En esta lectura guiada, por ejemplo, el docente puede elaborar y plantear preguntas para guiar a los alumnos en la construcción de significados. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Incluso puede ser, muchachos, para que lo tengan más claro, puede ser una revisión de lectura. ¿Sí o no? Como lo que puedo desarrollar este momento. Si cuando yo les hago una pregunta acerca del contenido correspondiente a la presente semana, ustedes me van a responder, ¿verdad? ¿Pero con qué? Con base al contenido que forma parte del aula. ¿Sí o no? Entonces, más o menos en este sentido, viene a ser esta lectura guía, sí, esta lectura guiada, ¿no? Por el mismo hecho de los componentes que forman parte del mismo. Sí se relaciona de cierta forma con lo anterior, pero aquí en cambio va a hacer y va a permitir incluso al docente que pueda comprobar y verificar que se haya desarrollado en sí la lectura, desarrollando preguntas e incluso con un carácter estratégico, ¿sí? En relación a toda la información que formaba parte de estos elementos. ¿Qué entienden ustedes por lectura compartida? Que interactúan varios participantes. Claro, ¿no es cierto? Exactamente. Dentro de, cuando Cuando hablamos se de... trabaja, Ujú, dime, dime.
cuando se trabaja en equipo, por ejemplo, digamos, para realizar una exposición. Ya. Bueno, en este caso se puede realizar una división en grupos. ¿Para qué? Para que puedan desarrollar esta lectura compartida, dentro de la cual cada uno de los integrantes de estos grupos van a ir proporcionando información relevante sobre el mismo, pero en sí viene a ser un trabajo, como lo dice, grupal, en el cual ya intervienen y forman parte los integrantes de dicho grupo, en este caso en particular. En sí, también tenemos la lectura comentada, que aquí cada uno de los grupos también que intervienen van a emitir ya ciertos criterios y van a comentar acerca de su perspectiva de forma directa en relación a lo que acaban de leer, ¿sí? Por ende, resulta importante que se lleguen a desarrollar este tipo de aplicaciones, incluso didácticas, para que ustedes puedan tener mayor comprensión en relación a este tipo de modalidades que podemos observar. ¿Sí? Nosotros ya habíamos hablado incluso de tipos de textos, ¿verdad? Que hay varios tipos de textos, dependiendo de la intención comunicativa que se le haya presentado como iniciativa al autor transmitir. Es por ello que de igual forma, a través de la misma intención comunicativa, nosotros tenemos y contamos con varios tipos de lectura. ¿Cuáles son los tipos de lectura que existen y que forman parte en este sentido a esta división, a esta clasificación? A ver, De la lectura informativa, Inge. ya, esa es una, ¿no es cierto? ¿Cuál es más? Del, A ver, sí, ¿La crítica. poética también vendría? ya, verán. Cuando hablamos de lectura tenemos otra clasificación un poquito distinta, ¿sí? Si bien es cierto, de la poética nosotros hablamos en la clasificación de los textos, ¿se acuerdan? De los tipos de textos. Nosotros en este caso, cuando hablamos en tipos de lectura, tenemos la lectura informativa, la interpretativa, denotativa y connotativa, tenemos la lectura crítica, tenemos la poslectura, ¿sí? Que vienen a formar parte en este caso y la investigación e intertextualización que también forma parte como un tipo de lectura. ¿Qué se les viene a la mente a ustedes cuando escuchan lectura informativa o qué es lo que entendieron de la lectura a través de la lectura informativa? ¿Cuándo se realiza o se desarrolla este tipo de lectura? Dice, disculpe, cuando Ah, cero, lee un periódico, perdón. Ya, a lo que perfecto. o alguna revista, no sé, cualquier Y ahí revista les da conocida, una pregunta. pues se ¿Ustedes informa. para qué leen el periódico? Para Para informar. informar, para Mm, estar informado. sí, ¿no es cierto? Pero ¿y qué clase de contenido encuentran ustedes en un periódico? Toda clase de Noticias contenido. reales, o sea, noticias que pasan en el mundo, Ya, sí, únicamente de la obviamente, localidad. ¿no? A ver, Brian, dime. Brian, No, eso dice que el estudio, noticias, o incluso cuando hacemos deberes, hacemos ese tipo de lectura. ya. Verán, en primer lugar debemos tomar en cuenta algo. Cuando hablamos de una lectura informativa, no hablamos de una lectura demasiado compleja. De hecho, en este caso, ustedes si ya tienen una comprensión del texto, es suficiente, ¿no?
Porque aquí ustedes solamente están leyendo con el propósito para informarse, ¿sí? En este caso, no pueden ustedes ni realizar ningún tipo de proposición, ni suponer, ni criticar los contenidos, sino realizar una mera lectura para conocer, tal vez como lo manifiestan, de ciertas noticias, ¿no? De algún dato o información, pero que no tengan tanta complejidad. Cuando hablamos de la interpretación denotativa y connotativa, ¿qué se les viene a la mente? Inge, estaba mirando que son dos formas diferentes de transmitir para interpretar el significado de las palabras, tanto explícita como implícita. ¿Ya? Exactamente, ¿no es cierto? Y justamente en la clase anterior creo que era que estábamos hablando de lo implícito y lo explícito, ¿no? Que en este caso es importante que también lo tomemos en consideración, porque, denme un momentito, ya. Entonces, era importante que, que tomemos esto en consideración. ¿Por qué? Porque esto aquí ustedes ya requieren un poquito más de trabajo, ¿sí? Que puedan comprender, que puedan entender en este sentido el contenido que ha tratado de expresar en este caso eh, el autor. Es de forma precisa, cuando hablamos de denotación, nosotros estamos hablando de que el texto nos dice y comprendemos de forma muy clara y precisa. Es decir, que es explícito, ¿sí? Que es concreto, que es directo. Pero cuando hablamos de connotación, en cambio nosotros estamos hablando de que ustedes, a través del desarrollo de la lectura, van a tener que ir descubriendo el mensaje, el contenido o incluso en este caso la intención comunicativa de lo que lo que pretendía dar a conocer el autor en relación a estos textos, ¿sí? Por eso, aquí tenemos esta gran diferencia tanto entre connotación y y denotación, que es importante que lo tomemos en cuenta también. ¿Qué se les viene a la mente o qué es la lectura crítica para ustedes? ¿Qué será la lectura crítica? Una opinión sobre el tema leído, que hemos leído, personal. Ya, una lectura que me decías, no te entendí bien. A ver, Andrés. Yo creo que netamente como el nombre mismo le dice criticar, es tratar de ver como que nuestras experiencias, tal vez realizar lo que son análisis, diferentes vivencias, opiniones para un punto a decir sobre un texto o tema a tratar. Ya, ¿verdad? ¿No es cierto? Entonces, en este caso, debemos tomar en cuenta y en consideración estos puntos. Aquí, en cambio, cuando realizamos este tipo de lectura crítica, sí requerimos, uno, conocer el tema, ¿sí? Comprender el contenido y a través de estos realizar como un vínculo de todos los tipos anteriormente vistos con el único propósito de que de llegar a emitir opiniones o a crear criterios personales en relación a lo que acabamos de leer o lo que acabamos de revisar, ¿sí? Tenemos la poslectura. ¿Qué entienden ustedes por poslectura? Sería como el último paso para comprender lo que ya leímos, profe, o sea, como tal vez organizar nuestras ideas, no sé, tal vez hacer una lluvia de ideas o algo referente, decían en organizadores, como ¿Ya? eso, como ordenar la información que sacamos de la lectura. Ya.
Perfecto, excelente, ¿no es cierto? Muy bien, en sí viene a ser el paso posterior al desarrollo de la lectura. En este sentido, nosotros vamos a poder incluso aquí realizar ya ciertas acciones que nos van a permitir a nosotros establecer e incluso llegar a facilitar la comprensión de lo que ya habíamos leído. Dentro de ello, nosotros también se acuerdan que estábamos viendo algunas técnicas de lectura. Ya habíamos hablado en este caso de lo que corresponde y lo que respecta a las sumidas. ¿Sí o no? Entonces, ya en este sentido, podemos ir incluso articulando el contenido de lo que nosotros hemos ido revisando a través de un texto y que en el mismo hecho es bastante necesario con el único propósito de tener una comprensión absoluta y total del mismo. ¿Sí? Por esto, aquí incluso se puede llegar a establecer una cierta estructura sistematizada en orden que sea coherente y obviamente que nos van a permitir a nosotros ya tener una asimilación mucho más clara y precisa en este caso en lo que respecta. También tenemos un esquema de lectura, ¿no? Que a través de aquel vamos a entablar y vamos a sacar las ideas tanto principales como secundarias y que en este sentido nos van a servir como datos informativos del texto, de la información mucho más relevante, ¿no? Como el título, el autor, el año, las editoriales que publicaron dicho libro, los lugares en los cuales se llegaron a publicar, ¿sí? En ese caso, de igual forma, de manera posterior al haber realizado la lectura, sacaremos ideas principales, vamos a sacar ideas secundarias, ¿sí? Y de ahí también vamos a ir articulando de forma jerárquica todo este contenido de lo más relevante, netamente. Viene a ser una sintetización del contenido del libro de forma particular. Y tenemos la investigación e intertextualización. Dentro de aquel, nosotros conocemos que si ya desarrollamos este tipo de esquemas, debemos ya haber comprendido absolutamente todo lo que nos quería manifestar o lo que nos quería dar en conocimiento el autor, ¿verdad? Pero en este caso, ¿qué entendieron ustedes por la investigación e intertextualización? A ver, a ver. Disculpe, Inge, perdón, bro, mi internet está un poco malo. ¿Me puede repetir la pregunta? Ya. La pregunta Por en sí es que, ¿qué entendieron ustedes ya en relación con la investigación e intertextualización? A ver, Como también podría ser apoyarnos en otros textos, realizar como una manera más esquemática una lectura, buscando tal vez otros ya, autores, ya ¿verdad? sea diferentes. En sí, vean, y esto les va a tocar a ustedes incluso cuando desarrollen trabajos investigativos, muchachos. ¿Qué es lo que van a hacer? Ustedes incluso aquí pueden llegar a sustentar o a refutar ideas a través de la confrontación de planteamientos de diversos autores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo qué sé, Fabi puede tener una mentalidad o una perspectiva diferente a Flor o a Christian en relación a un tema en particular, ¿sí o no? Porque cada quien puede emitir criterios diferenciados. Esto en sí, a través de la investigación, va a permitir que ustedes puedan llegar a obtener incluso un pensamiento mucho más sustentado, mucho más motivado acerca del tema a tratar
en este caso. Entonces, miren, es importante que también tomemos en consideración todos estos factores que forman parte de los tipos de lectura, ¿sí? Dentro de los niveles de lectura, aquí sí tenemos y contamos con varios niveles que tienen mucha relación incluso con lo textual, ¿no? Dentro de los mismos tenemos el nivel inferencial, el nivel analógico, tenemos incluso el nivel crítico valorativo, en los cuales cada uno de ellos tiene sus particularidades. ¿Qué entendieron ustedes en relación a lo que corresponde al nivel inferencial? ¿Alguien? Hoy se han venido calladitos, pero no. Verá, cuando hablamos del nivel inferencial, nosotros estamos hablando de una relación, en este caso, que nos permite relacionar el contenido con conocimientos adquiridos ya previamente y que a su vez a nosotros nos permitan proyectar, crear y plantear ideas nuevas, ideas novedosas, ideas inéditas sobre un tema en particular. Esto es importante incluso para qué, para que dentro del ámbito educativo puedan seguir desarrollando un criterio mucho más personalizado. Cuando hablamos del nivel analógico, ¿qué se les viene a la mente? Analizar. Ya, Analizar varios textos. ya, Una ¿verdad? comparación de Perfecto. textos. Ya, exactamente. Justamente lo Puede estamos ser comparar hablando. para entender. Dime, dime. Digo que puede ser como que comparar para poder entender. También, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas veces y muchas ocasiones, y yo estoy seguro que en algún momento les va a suceder, ustedes van a leer algún tema en particular desarrollado por algún autor específico, pero cada quien tiene su estilo y su forma de plantear sus contenidos. Muchas veces, en este caso, yo no puedo comprender a un autor sobre lo que está tratando en relación a un tema, pero yo comparándolo o analizándolo con otro texto que desarrolle o que trate, en este caso, sobre el mismo contenido, también nos va a permitir a nosotros ir desarrollando un pensamiento crítico que resulte elemental en este caso para ir creando igual ideas nuevas, porque esto nos va a permitir a nosotros seguir aprendiendo cada día algo nuevo, como les he manifestado de forma permanente, como en la vida, ¿no? Todos los días, ¿no? Por más pequeño que sea el aprendizaje, pero aprendemos algo. ¿Sí? Y esto siempre tienen que llevárselo. Por eso debemos mantener siempre la mente abierta y debemos aprender incluso a ser curiosos, porque a través de la curiosidad nosotros vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir adquiriendo conocimientos. Y en relación al crítico valorativo, Pues sí, netamente, o dar una parte crítica de nosotros al texto ya leído, no quedarnos como que con eso. Tratar de generar lo que son nuevas conclusiones y comparaciones de lo que nosotros podemos considerar que es eh, lo lógico, porque netamente es algo exactamente. crítico de nosotros. Perfecto, Enricito. Muy bien. Entonces, miren, qué importante es incluso la manera y la forma en la que nosotros llegamos a desarrollar la lectura. ¿Sí se dan cuenta? Son cositas tan básicas, pero que encierran puntos tan trascendentales que deben ser tomados en consideración. Mucho más en un ámbito de estudio y académico como lo es en la universidad y están en una institución de educación superior, en el cual todos y cada uno de ustedes van a tener esta oportunidad
de desarrollar este tipo de lecturas desde las perspectivas y dependiendo de la necesidad que quieran cubrir. Mucho más ustedes, como les he manifestado, por el mismo hecho de que su modalidad implica que ustedes tengan un desarrollo de lectura bastante amplio y con un carácter mucho más técnico. ¿Sí? Por eso, siempre les recomendaré que sigan leyendo, que sigan desarrollando las actividades por el mismo hecho de que ustedes deben acostumbrarse a leer de forma permanente, porque en el transcurso de toda la carrera, ustedes van a tener que realizar este tipo de lecturas que a su vez les van a permitir llegar a cumplir con todas las actividades que formen parte del entorno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos? No, ninguna boda. No, abogado, ninguna. Todo claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Muchas gracias.